mi nombre es Ignacio Cabo, soy director genético de Casamú. La idea en esta charla es poder darles un mensaje lo más concreto y contundente posible sobre el impacto de la genética en la rentabilidad o en la producción de carne, tratando de enumerar ciertos factores que puedan incidir en esa mayor rentabilidad. En un principio me gustaría destacar esta foto que es una foto ya conocida por muchos, pero que siempre hay que recordarla, que lo que significa es, de lo que observemos en un animal, en cualquier momento, el 70% va a estar influido por el medio ambiente, o sea, la parte genética, la parte heredable, va a impactar en un 30%. Y esto es fundamental porque, si bien son cosas muy ligadas, genética y medio ambiente, a su vez son cosas distintas que hay que tenerse en cuenta en un todo para poder determinar la rentabilidad o el sistema de producción o el programa genético que querramos desarrollar. O sea que este concepto lo vamos a ir repitiendo tal vez a medida que vayamos avanzando con la charla. Bueno, para determinar la rentabilidad de un rodeo, yo elegí algunos parámetros que me parece que hacen a la diferencia económica, desde ya el porcentaje de preñez, la fecha promedio de parto, me parece un tema no menor y que por ahí es algo que no se habla tanto, pero hace a la diferencia en la edad del ternero desde ya y consecuentemente a su peso, ¿no? Por otro lado, bueno, la tasa de destete, estamos hablando de la cantidad de terneros destetados, otro tema que también impacta. El peso del ternero desde ya, sobre todo pensando en una rentabilidad hasta el destete, ¿sí? Para quien vendiera invernada. Por otro lado, los requerimientos nutricionales de la madre, bueno, harán a la rentabilidad entonces de esa fábrica, de esas vacas que hay que darles todo el año de comer y invertirles plata para que produzcan. El desarrollo, bueno, del ternero novillo, la recría y la terminación sería la etapa posterior a toda esta etapa que veníamos hablando y que desde ya también van a ser a la rentabilidad. Y bueno, y agregué también lo que significa en cuanto a la vaquillona de reposición y su precocidad, su capacidad de llegar a servicio. Estos temas los vamos a ir desarrollando y para desarrollarlos elegí hablar de ciertos parámetros genéticos, como ser la facilidad de parto, la vegetación, el desarrollo, la fertilidad, la leche, la carcasa, la grasa, la docilidad y la adaptación. La idea es poder desarrollar cada uno de estos parámetros y viendo cómo cada uno va impactando directamente en la producción y directamente en la rentabilidad. Por un lado, en cuanto a la facilidad de parto, bueno, la facilidad de parto es una parte fundamental de cualquier programa genético, desde ya que quien ha enterado vaquillonas y sabe o tuvo problemas, sabe de lo que hablo, los problemas por facilidad de parto o por no tenerlo, mejor dicho, pueden determinar muerte de terneros, pueden determinar incluso muertes de vaquillonas, incluso un gran estrés para dueño y personal. Es un factor ligado al resto de la producción, porque la facilidad de parto, como bien hablamos en la primera foto, no es simplemente usar un toro de facilidad de parto, sino que eso es una parte nomás de la cuestión. Hay otra parte también genética que involucra a la madre y hay una enorme parte que es ambiental y no es heredable. Con lo cual, me parece que en cuanto a lo genético, que es lo que nos importa en esta charla, no solo tenemos que pensar en usar un toro de facilidad de parto para entorar vaquillona de 15 meses, sino que tendríamos que también pensar cuánta facilidad de parto queremos darle a esas vaquillonas de 15 meses que son las que van a parir el ternero. Y la forma de dar la facilidad de parto a esas vaquillonas es incorporando genética que también tenga facilidad de parto para poder seleccionar vaquillonas de reposición de un todo, de un rodeo entero, ¿no?
Con lo cual es un punto a pensar y si eso es congruente o va de la mano con el objetivo que nosotros tengamos a nivel rodeo. Pero bueno, lo vamos a volver a tocar más adelante. Otro factor que me parece fundamental es el tema de larga gestación. Por ahí un parámetro genético que, que no se le da tanta trascendencia y larga gestación es fundamental porque por un lado nos va a dar pesos de nacimiento más bajos, lo cual es fundamental y relacionado también con lo que es la facilidad de parto. Por otro lado, nos va a dar una vaca que pare antes, con lo cual pasa su puerperio más temprano y queda disponible para preñarse más temprano. Y eso es fundamental, porque eso no solo acorta la vida del ternero, o sea, mejor dicho, no solo acorta el momento en que se pega la vaca, sino que además alarga la vida del ternero. O sea, nos da terneros de más días. Y esos días que gana el ternero son más peso al destete para cada ternero en cuestión. Con lo cual, si bien nosotros le podemos poner un valor, es difícil realmente esto hacerlo porque no es 2 más 2, 4, la genética nunca es 2 más 2, 4, pero si tratamos de ponerle un parámetro como para llevarnos de esto algún número, sí les puedo decir que hay una diferencia en larga gestación entre una vaca y otra de hasta 10 días. Con lo cual, imagínense, si nosotros planteamos un rodeo A y un rodeo B, uno en la peor situación de larga gestación y otro en la mejor, la diferencia en la fecha promedio de parto, vamos a estar hablando de 10 días de diferencia si estandarizamos todo el resto de los factores a cero, digamos. O sea, si dejamos todo igual y solo modificamos larga gestación entre la mejor versión y la peor versión, tenemos 10 días de diferencia tal vez o más. Digo 10 por decir algo, pero eso es contundente, porque eso es vacas que se van a preñar más temprano, que paren terneros más livianos y sobre todo terneros con 10 días más de edad que se lo llevan eso a una ganancia de un ternero estandarizada en 850 gramos por día, la cuenta creo que está bastante a la vista. Y agregando algo más de la gestación, es algo muy sencillo de incorporar, ¿sí? porque tiene alta variabilidad y es tan solo utilizar toros de gestación negativa para introducir esos genes en el rodeo. Bueno, otro parámetro a continuación es el desarrollo. El desarrollo es fundamental en la rentabilidad, tal vez sea el que más impacta. El desarrollo lo podemos separar o dividir en varias partes. Por un lado tenemos lo que significa el peso al destete, por otro lado tenemos el peso al año y el peso final. Más o menos el peso final podemos estar hablando de los 18 meses. También está ligado al desarrollo el peso de nacimiento del ternero y el peso de la vaca adulta, ya que todos los datos de crecimiento están correlacionados muy positivamente. Me parece que acá, si bien no es sencillo determinar el impacto que pueda tener, ¿por qué no es sencillo? Porque esto va de la mano al esquema productivo que cada uno quiera. Y tener de una te saca de la otra. Entonces, mucho desarrollo es evidente, son kilos ganados en todas las etapas. Si tenemos mucho desarrollo, vamos a tener terneros más pesados al destete, terneros que metan más kilos durante la recría, o sea, a su año, y mejor desarrollo para novillos o animales de una etapa en una etapa final. Pero inevitablemente vamos a traccionar el peso de nacimiento y el peso de vaca adulta. ¿Se puede modificar? Sí, se puede modificar. Se puede lograr lo que nosotros determinamos los famosos curve benders o rompecurvas. Animales que en el peso de nacimiento son más moderados, con mucho desarrollo, y que vuelven a quebrar la curva sobre su peso final y cuando llegan al momento de adultez, digamos, entre el peso de los 18 meses y el peso adulto. O sea, dejan de crecer. Sin embargo, si bien eso es posible, no es tan fácil torcer la naturaleza, no es tan fácil
quebrara lo que es biológicamente natural. Con lo cual, bueno, atención con eso, y también es un tema que lo vamos a volver a desarrollar un poquito más. Bueno, el peso vaca adulta, dentro de las partes o de lo que está, por lo que está compuesto el desarrollo, lo puse como, le di una diapositiva aparte, es, es tal vez sin duda algo fundamental en el impacto en la rentabilidad de un campo. El peso vaca adulta, como bien decíamos antes, más allá del planteo del programa genético que queramos o el planteo productivo que estemos buscando desarrollar, me parece que en los campos argentinos y en los lugares donde nos toca producir necesitamos un peso vaca adulta de bajo a moderado, sin dejar de lado el desarrollo, pero sí necesitamos irnos a una vaca que no pese 700 kilos al destete, una vaca que pueda estar en un campo natural, que pueda desarrollarse en ese campo en las mejores condiciones, y para eso es fundamental no vimos mucho en el tamaño, o sea, de la vaca adulta, el peso de la vaca adulta. El peso de la vaca adulta es un parámetro que se toma del peso de las vacas en el momento del destete, vacas entre 4 y 9 años de edad, y bueno, y determina entonces la capacidad genética, digamos, de seguir creciendo o estandarizarse y frenar un poco su desarrollo a partir de ese momento. Bueno, la fertilidad, siguiendo un poco, y la idea mía es tratar de unir todo esto, porque todo esto realmente está unido una cosa con la otra. Por ahí ahora, cuando terminemos de mencionar tema por tema, tratamos de hacer un cierre que sea un poco más integral, pero la fertilidad es otro de los puntos fundamentales. Y va íntimamente ligado también a todo lo que viene atrás, pero se comporta en algún punto de manera independiente, porque fertilidad es fertilidad, y eso influye directamente. Si nosotros trabajáramos con casos, estudios, bueno, que pudiéramos diferenciar las líneas genéticas de vacas fértiles y de vacas no fértiles, puede llegar a ser abrumante la diferencia en la preñez entre una línea y otra. Y podemos estar hablando solamente por diferencias genéticas de tal vez hasta 10 puntos en la diferencia de preñez. En casos extremos, que uso los casos extremos porque me parece que son muy ejemplificativos, pero si nosotros estamos dando iguales condiciones de pasto, de manejo, de medio ambiente, y por solamente diferencias genéticas, hablar de 10 puntos de preñez, y si quieren no exagerar tanto, hablamos de 5 puntos de preñez, para mí es contundente. Y no solo es la preñez, porque la preñez es una parte que obviamente hace a la rentabilidad sin dudas, pero también hay otra parte que es en qué momento y cómo se preñaron esas vacas. Y eso es tal vez más llamativo que los porcentajes de preñez, porque hay vacas que se preñan en sus primeros 2 ciclos, o sea, en sus primeros 45 días de servicio, y hay vacas que les cuesta más. Y cuando empezamos a indagar un poquito más en este tema, encontramos vacas que no solo se preñan en sus primeros 2 ciclos, sino que además lo hacen siempre destetando un ternero, y un ternero con ganancia de más de 800 gramos por día, o sea, terneros estandarizando los resultados arriba de los 180, 190, 200 kilos. Hay vacas que lo pueden hacer con terneros muy de cabeza, con destetes de 280 kilos, y se vuelven a preñar en su primer ciclo. Y esas diferencias genéticas están y son notables al punto de que podemos tener todo tipo de combinación de fertilidad, digamos. Tenemos las que destetan siempre y se preñan siempre en su primer o segundo ciclo. Tenemos otras vacas que un año se preñaron primeras, parieron muy temprano, destetaron un ternero muy pesado, y al otro año entonces pasan a preñarse en su cuarto ciclo, ¿sí? Obviamente por una cuestión lógica, ternero tomando leche y la vaca derivando lo que come y su energía a esa producción de leche y no a sus ovarios para hacerlo ciclar. Y bueno, y después tenemos otras vacas que después esa vaca seguramente, como parió más de cola, un ternero más chico, que pasa otro año vuelve a hacer cabeza.
y tenemos otras que siempre les cuesta un poco más y siempre se preñan tarde. Son siempre preñadas, pero siempre están preñadas en el último mes en un servicio estacionado estándar de 3 meses. Entonces, cuando eso lo llevamos a rentabilidad, cuando lo llevamos a plata, en realidad, ¿no? A lo que nosotros vamos a... Y cortando el ciclo productivo al destete, me refiero, o sea, a quien venda una invernada, si nosotros nuevamente vamos al ejemplo extremo, pero que sí es claro, de tener todo un ruedo de 100 vacas, donde todas se preñan, les cuesta y se preñan algunas, tal vez 4 puntos menos en general, y además lo hacen en el último mes o en la última etapa del servicio, entonces la fecha promedio de parto, o sea, la edad de esos terneros, va a ser tal vez 50 días menos que si planteamos otro rodeo de vacas absolutamente fértiles, todas o la gran mayoría preñadas, además de con muy buenos resultados en su primer mes. Si a eso le ponemos valor numérico en kilos de carne, la diferencia nuevamente es contundente en cuanto a rentabilidad. Y nuevamente, esto puede ser, o sea, puede ser, volviendo a la foto del principio, intentando excluir el medio ambiente, porque puede ser al mismo medio ambiente, al mismo sistema de producción, donde puede haber un montón de sistemas de producción, y podemos estar hablando de un sistema de producción sumamente hostil, donde cuesta llegar al 80% de preñez, o un sistema de producción en una pastura impresionante, donde la preñez es con tranquilidad 96%. En los dos sistemas va a impactar de la misma manera, y va a haber una enorme diferencia en cuanto a kilos de carne finales en ese ternero de invernada, solamente por fertilidad. Otro tema que va ligado es la leche y la habilidad materna. La leche es fundamental, los terneros se crían, ¿no?, a leche. Por ahí lo que me gustara, lo que intentaría resaltar, o por qué hablo de la leche, es porque tal vez es uno de los puntos donde puede impactar en la rentabilidad, pero hay que tener cuidado en qué manera puede impactar, porque poca leche claramente va a impactar en un ternero con un peso de destete más liviano, pero mucha leche y un mal manejo en cuanto a la fertilidad nos puede llevar a una vaca, como les mencionaba, que luego le cuesta preñarse. O sea, por alimentar a su ternero y derivar todo lo que come en pasto hacia la glándula mamaria para producir leche, deja sus ovarios de lado. Y no es lo que queremos. Queremos que la vaca se preñe bien temprano y que además críe. Entonces, una manera sería estandarizar la leche en un punto medio que no sea ni tan poco ni tan alta, y otra que es, por lo menos a mí, la que me tienta un poco más, es tratar de maximizar la producción de leche, pero sin perdonar a la vaca que luego le cuesta preñarse. Porque que las hay que producen mucha leche, desteta muy pesado y se preñan temprano, las hay. Entonces es cuestión de trabajar en función de ese tipo de vaca, que es la que me va a dar la máxima rentabilidad. Bueno, pasando tal vez de nivel o de esquema productivo, pasando por ahí una etapa más de recría y terminación, es inevitable que hablemos de carcasa. La carcasa básicamente compuesta por el área de cobijo, o sea, lo que es la musculatura y los distintos tipos de grasa, la grasa dorsal, la grasa de la cadera y la grasa intramuscular, y obviamente su rendimiento, de acuerdo a la relación músculo-grasa. La carcasa es fundamental, somos productores de carne y no nos tenemos que olvidar de eso, tenemos que producir mucho músculo, pero buscando máximos rendimientos y máximo potencial de esos novillos que van a ser, digamos, el resultado final de nuestra producción, pero tenemos que estar atentos a que eso sea congruente con nuestro medio ambiente, y con nuestro sistema productivo. ¿Por qué? Porque esa máxima producción de músculo y de rendimiento tal vez va de la mano con un también máximo desarrollo y tal vez con menos grasa de la que realmente necesitamos para nuestro sistema. Dejo abierta la interrogante y vamos a volver a hablar de este tema más adelante. Lo que sí seguro es que en cuanto a lo que es carcasa, tenemos para tener en cuenta la grasa intramuscular, algo que hoy todavía no es del todo valorado como pretendería, pero que sí lo empieza a hacer, y que eso es excluyente
del resto de los parámetros. Con lo cual nosotros podemos buscar muy buen músculo, con grasa acorde y mucha grasa intramuscular. Y justamente hablando de la grasa, ¿por qué hablo de la grasa y su dilema? Bueno, es realmente un dilema la cantidad de grasa que nosotros podemos pretender buscar a nivel rodeo, a nivel pool genético, en todo sentido. ¿Y por qué lo digo? Si pensáramos solamente en un esquema productivo de novillos de alto peso, entonces seguramente necesitáramos mucho desarrollo, mucho músculo, poca grasa, máximo rendimiento. ¿Y qué pasa si eso entonces después lo lleváramos a las vacas? Bueno, las vacas van a ser iguales. Y para esa vaca poder preñarla, va a haber que darle más de comer. Básicamente esa es la respuesta. Con lo cual, ahí hay una correlación negativa entre la vaca y ese esquema de novillos de alto peso. Y ahí es donde nosotros como productores tenemos que darnos cuenta, y ya acá empiezo a mezclar un poco las cosas, pero el impacto en la genética se empieza a ligar de ese 70% del medio ambiente que afectaba la primera foto. ¿Y por qué lo digo? Porque la mezcla es, si nosotros no definimos los parámetros o nuestro programa genético en función de nuestro esquema productivo, entonces es donde podemos empezar a mezclar peras con manzanas. Si pensamos por un lado en el esquema productivo de la vaca, entonces empecemos pensando que si vamos a producir en un campo de condiciones hostiles o de campo natural, o no vamos a tener las vacas comiendo pastura y con la máxima nutrición, entonces tenemos que pensar en una vaca con buen desarrollo, pero que no sea excesivo, con un peso de vaca adulta moderado y sobre todo, o sea, ni hablar que trabajando con fertilidad, pero sobre todo en cuanto a la grasa, con abundante grasa. Esa abundante grasa va a ser la que le va a permitir pasar mejor el invierno, tener más facilidad de reservas corporales y sobre todo empezar a ciclar más temprano y a la vaquillona tener más precocidad sexual, que eso está, bueno, ya demostrado. Resumiendo algo muy cortito, la vaca de lo que come, lo primero que va a hacer es sostener sus órganos vitales. Luego va a sostener su gestación. Luego va a hacer leche para su futura cría. Luego va a producir ciclicidad en sus ovarios y finalmente depositar grasa. Con lo cual vemos que la vaca va en función siempre como fábrica de terneros. Se sostiene viva ella para poder cuidar sus crías, sostiene la cría que tiene adentro, sostiene la cría que tiene afuera y después piensa en ciclar para una futura cría para finalmente entonces depositar grasa. Cuanto más facilidad tenga ella a depositar grasa, más le facilitamos su trabajo de poder formar sus reservas. Con lo cual, eso llevado a un novillo en producción, entonces va a ser un novillo donde tal vez tenga más plasticidad, tenga más precocidad y no sea ese de máximo potencial de rendimiento. Con lo cual, vuelvo a repetir, me parece que es que cada uno determine su esquema productivo y vea con sus vacas qué tipo de novillo quiere hacer. Bueno, ahora lo terminamos de cerrar la idea. Bueno, agregué la docilidad como un factor que me parece que es importante. La docilidad facilita todo tipo de trabajo y la docilidad hace también a la rentabilidad, porque hace animales que no se golpean, que no se pierden, a menos roturas de estructura, a poder trabajar con menos personal, con lo cual todo eso y cada cosita va influyendo cada una en algún punto económico donde todo va sumando. Bueno, por otro lado, el tema y el famoso tema adaptación, del que hoy tanto se habla, la adaptación es sin duda, por lo menos en lo que es Casamú, en nuestro eje productivo, pero ¿qué es adaptación? ¿Qué es esa palabra que hoy todos la mencionan? Y bueno, yo creo que la adaptación es tratar de seleccionar genéticamente animales adaptados al esquema productivo de cada cabaña o de cada rodeo o de cada programa genético en sí. Y
puede haber animales muy adaptados a comer del destete maíz y otros muy adaptados a producir en campos naturales de condiciones muy hostiles. Lo importante es que no hay una sola adaptación, hay 1.000.000 de tipos distintos de adaptaciones. Lo importante es que cada productor pueda decidir su sistema productivo, su esquema productivo, qué tipo de producción quiere tener él, qué tipo de medio ambiente le quiere dar, cuál es el 70% que quiere ofrecerle a su fábrica de carne, para entonces después acompañar ese 70% con el 30% genético en todo sentido y ni hablar en lo que es adaptación. Entonces, si vamos a tener las vacas comiendo bañados, salados, de pelo de chancho, bueno, no busquemos vacas criadas sobre pastura porque van a estar adaptadas a cosas distintas. Lo mismo viceversa, si vamos a tener las vacas comiendo una pastura de alfalfa, tal vez nos conviene maximizar un poco la producción e ir a planteos de adaptación de vacas criadas de esa forma y no por ahí en el otro, en el opuesto, donde de repente pueden ser un poco chicas o de repente, bueno, en fin. Pero el punto de adaptación es clave y lo importante para recalcar es que no existe una sola adaptación. Existen muchas adaptaciones donde cada uno tiene que buscar el tipo de adaptación que le es congruente con su sistema productivo. Pero si nosotros tenemos esquematizado y determinado cuál es el esquema productivo que nosotros queremos para nuestro rodeo, entonces es muy difícil definir cuáles son los valores genéticos que le queremos aportar en todo sentido. Bueno, puse un par de fotos como para tratar de cerrar las ideas. Me gustaría separar las ideas en 3 partes. Por un lado, empezar hablando de la vaca, de la madre, de la vaca de cría, y pensar en un ejemplo de un campo de 100 vacas, donde tratemos o intentemos de ponerle número a esto que es muy difícil porque no es 2 más 2, 4, no es 2 más 2, 4 el campo, ni la genética, ni la producción de carne, pero sí intentar ver las diferencias reales, contundentes económicas que podemos llegar a tener. Y si pensamos en un campo de 100 vacas, donde tenemos vacas de bajos requerimientos, de bajo peso de vaca adulta, con buen poder de engrasamiento, con buena producción de leche y sobre todo vacas hiperfértiles que se preñan muy temprano y que lo hacen en sus primeros días y están adaptadas a ese esquema productivo, creo que tranquilamente podemos estar hablando de diferencias, como le dije, si vamos a los opuestos, me animo a decir que son 10 puntos en la preñez, pero si quieren pongamos 5 puntos en la preñez, pero sí también agreguemos un ciclo por lo menos de diferencia en promedio de esas 100 vacas. Bueno, le estaríamos agregando, además de puntos de preñez, o sea, cantidad de vacas preñadas, le estaríamos agregando 21 días más o menos de vida a cada ternero, ¿sí? Si hablamos de 21 días promedio y adelantar la fecha promedio de parto 21 días. O sea, adelantar la fecha promedio en que se preñó cada vaca. Si a eso, solamente por hablar de fertilidad, adaptación, de la mano con un peso de vaca justa y la grasa justa, le sumamos una vaca genéticamente cargada con larga gestación negativa, o sea, que venga con esa genética involucrada, entonces tal vez esa larga gestación, que puede ser de hasta también una diferencia que podría llegar a ser de 10 días, pero pongámosle que es de 5, entonces podemos llegar a estar hablando en casos muy opuestos de 25 días de diferencia en la fecha promedio de parto de los terneros. Si estandarizamos el peso del destete en 200 días y hablamos de fechas promedio de parto de 25 días, la cuenta es fácil. Unos solamente por estar hablando de fertilidad y larga gestación van a pesar 20 kilos más que los otros. ¿Sí? O sea que si eso estandarizamos y volvemos a la ganancia de 850 gramos por día, estamos hablando directamente por fertilidad y larga gestación de una diferencia de tal vez entre 10 y 15% de rentabilidad solamente por estos dos factores. Si seguimos avanzando y nos vamos más siguiendo en la etapa cría, pero no hablando tanto de la vaca y hablando del ternero, y al ternero le ponemos
o tal vez esto sería más para la vaca, pero hablamos de facilidad de parto y que en ese planteo de 100 vacas, un 10% son vaquillonas de primer servicio, que son para reponer, y esas vaquillonas con facilidad de parto no perdieron ningún ternero versus un opuesto extremo nuevamente, donde hubo muchos problemas y tal vez de las 10 vaquillonas en las 100 vacas se perdieron 2 terneros y esos 2 terneros perdidos, llegamos al total de terneros, volvemos a hablar de otros tantos kilos de carne y ni hablar si hablamos de una vaquillona que quedó improductiva o que perdió la vida. Los terneros, básicamente ellos en sí, si pensamos en terneros con mucho desarrollo, o sea, con un peso al destete alto, entonces podemos obtener otros tantos kilos que pueden llegar a ser 10, 15, 20 kilos y tal vez más de diferencia en peso atribuibles solamente a genética, ¿sí? Estandarizando las mismas condiciones. ¿Qué genética y en qué esquema es fundamental? Porque producir terneros de alto desarrollo, criando las vacas en las peores condiciones, bueno, el impacto genético va a ser mucho menor. La diferencia va a estar igual, porque van a tener la misma capacidad, pero entonces ahí sí empezamos a mezclar genética con medio ambiente y es donde no quiero profundizar mucho el tema. Pero sí recalcando la idea central, estandarizar un esquema de producción de 100 vacas en un campo típico y poner entonces en ese extremo terneros con poco por desarrollo y terneros con mucho desarrollo. Nos vamos solamente por este desarrollo a una diferencia de 10, 15 o 20 kilos por ternero. Si vamos sumando esto con lo anterior en cuanto a la vaca adaptada, con su peso justo, su grasa justa, gestación corta y mucha fertilidad que logra, por vía de todas estas cosas, acortar y preñarse un ciclo antes, y además sus terneros, de tener 21 días más de vida, tienen alto por desarrollo, entonces si vamos sacando las cuentas, nos vamos dando cuenta que los kilos de carne a favor en los dos planteos se van separando considerablemente. Si hacemos un corte en este esquema de lo que fuera la venta de terneros al destete, yo creo que hasta acá tranquilamente podemos estar hablando de una diferencia en terneros de 200 kilos, estandarizando los parámetros, de tal vez 40 o 50 kilos, ¿sí? Siempre hablando de los opuestos, recalco, ¿no? Porque entonces no me gusta ponerle valor a las cosas y sobre todo esto que es tan difícil de calcular matemáticamente, ¿no? Porque son animales y no es tan sencillo. Pero tratando de hacer un intento, entonces me gustaría decir que en casos muy opuestos podemos hablar de 50 kilos de diferencia. Y me parece que eso, en un ternero de 200 kilos, que tal vez es un 25, o sea, que es un 25% de diferencia, entonces me animo a decir que le puedo atribuir en casos muy opuestos a ese impacto, ese 25% de diferencia, atribuírselo a factores genéticos muy opuestos y contundentes, como venimos repitiendo: fertilidad, la vegetación, facilidad de parto, mucho desarrollo, y todo esto, bueno, yo lo tengo muy claro que es así y muy comprobado. Por otro lado, siguiendo con el esquema, si nos separamos de lo que es la etapa venta del ternero del destete o marcando un corte en el destete, donde creo que bueno, las dos categorías famosas, cría, recría, se separan y hay muchísimos productores que su planteo es la cría. Bueno, en la recría, si en una recría o quien hace recría nosotros tenemos esos mismos animales con mucho poder de adaptación a un planteo pastoril o no, o ya sea un planteo de encierre corral, pero tienen un buen poder de desarrollo, o sea, altos DEPs o EBBs para lo que es su peso al año y su peso final, y la ganancia de kilos es superior, pero bueno, de la mano con la capacidad genética, digamos, atraída por la madre, de no ser el extremo en desarrollo, bueno, van a poder sacar también una diferencia en ganancia de peso considerable en toda esta etapa de recría, que bueno, no le quiero poner un número, pero sí va a ser importante. Y finalmente, terminando un poco la idea,
Si ese ternero o novillito recriado se encierra y tenemos que producir el producto final, que es el novillo, y hablar, entonces sí, de carcasa, de desarrollo, me gustaría mencionar el, el significado de lo que para mí es esa etapa que es la plasticidad. La plasticidad me parece fundamental, sobre todo en el Angus, en un esquema de producción estándar, en un esquema que es el que no es el que vengo sugiriendo, pero sí el que estamos planteando, donde nosotros podemos hacer combinar todos los factores genéticos con una muy buena plasticidad del novillo. ¿Qué significa? Que nos permita desde destetar un ternero que se encierra directamente y se saca gordo en 340 kilos, hasta ese mismo ternero y también encerrado el destete, poder llevarlo de otra manera hasta los 450 kilos, o hacer una recría pastoril para pensar en un novillo ya arriba de los 500 kilos. Pero todo con la misma genética. ¿Y qué es la misma genética? La misma genética es la genética adaptada a su esquema productivo, la genética de altísima fertilidad, donde la vaca no solo se preña en altas cantidades, sino se preña muy temprano, con una gestación bien corta, con facilidad de parto incorporada a nivel madre y que se traslada a nivel hija, o sea, pudiendo hacer un servicio de 15 meses anticipado con total naturalidad, sin tener que estar enloquecido atendiendo los partos y atendiendo las mermas, y con mucho desarrollo posterior de sus hijos en la etapa fundamental de la producción de carne, que es hasta el año y medio, pero con una vaca que después deje de crecer, que mantenga la grasa justa para poder ciclar rápidamente, pasar el invierno, y que esa misma grasa sea la que le da la plasticidad necesaria al novillo para poder entonces buscar un tipo de planteo o A o B. Me parece a mí que como cierre del planteo o del programa genético es interesante pensar en el todo. Bueno, traté o intenté darles un mensaje doble. Por un lado, un mensaje sobre el impacto de la rentabilidad, absolutamente vinculado al esquema productivo que cada uno seleccione y la genética que seleccione para ese esquema productivo, y aparte un mensaje en cuanto a algunas variables que impactan más allá del esquema que uno elija y que son directas, ¿sí? Fertilidad, adaptación, larga gestación, desarrollo. Me parece que si las analizamos e intentamos llevarlas a extremos opuestos y las pensamos tal cual son, entonces les sugiero pensar en porcentaje, no solamente en porcentaje de preñez, sino en porcentaje de preñez acompañado de fecha promedio de parto. Me parece un parámetro fundamental para analizar cualquier esquema productivo. Si de la mano tenemos porcentaje de preñez, fecha promedio de parto y tasa de destete, entonces podemos tranquilamente, con esos tres valores, definir el sistema productivo de cualquier establecimiento. Y créanme que para acortar esa fecha promedio de parto tan importante, que va a significar que la vaca se preñó en alta proporción en sus primeros ciclos, entonces vamos a empezar a darle más trascendencia y más importante a la fertilidad y a la gestación y a las características de adaptación. Bueno, como modo de cierre, me gustaría mencionarles que todas estas cualidades genéticas son perfectamente encontrables, son perfectamente adquiribles, pero que requieren mucho trabajo sin duda y muchos años de desarrollarlas. En el caso bueno, de Casamú, me gustaría mostrarles rápidamente las tendencias genéticas. Bueno, lo colorado Casamú y lo verde es el grupo, en este caso el grupo Bripland. Y bueno, no quiero ahondar mucho en esto, pero sí ver cómo trabajando genéticamente, y la idea que les quiero transmitir es que midiendo y trabajando objetivamente, midiendo el 100% el rodeo, sin engaños, y buscando realmente mejorar el pool genético, entonces, fíjense por ejemplo cómo la facilidad de parto, nosotros en 10 años pudimos unirnos a la facilidad de parto del grupo Bripland.
lo mismo en edad de gestación, en la facilidad de parto de las hijas, bajar el peso de nacimiento. Sin embargo, aumentar los pesos a los 200, 400 y 600 días, sosteniendo el peso de vaca adulta. ¿Sí? Aumentar estos desarrollos, pero sostener el peso de vaca adulta, y esto lo menciono a nivel, esto es a nivel rodeo, o sea, esto es un global, que es lo importante, ¿no? La diferencia es hacerlas no individuales, sino mejorar genéticamente el rodeo, o sea, la población, que es lo que va a trascender. Bueno, lo mismo con la leche. Y bueno, días al parto es un bebé fundamental, porque lo que mide básicamente es fertilidad, con lo cual, o sea, son los días que transcurren para que la vaca para desde que entra en servicio un contacto con el toro, con lo cual esto es fundamental. Y bueno, lo pudimos bajar muy bien. Así que, bueno, estos son los datos de carcasa, donde tenemos el aumento de musculatura, al mismo tiempo en las grasas, y el aumento, bueno, en grasa intramuscular, y el índice PAMA, que es un valor económico. Así que, bueno, un poco espero haberles transmitido la idea, transmitido fundamentalmente este impacto que yo tengo claro que realmente es, y que tengan en cuenta que traté de separar el medio ambiente y que no me basé en hablar de más kilos al destete por más pasto o por suplementación o por más comida, que eso sería todo medio ambiente, sino tratar de setear en cero todos los parámetros para hablar de más kilos de carne por factores genéticos perfectamente incorporables a cualquier rodeo y transmitibles y heredables, donde con el tiempo empiezan a impactar. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias por la invitación a la Sociedad Rural.